El mundo dormía bajo un manto de nieve que no derretía ni el sol. Los ríos estaban quietos, los lobos callados, y en el corazón de Asgard, el trono de los dioses permanecía vacío. Odin, el padre de todo, había cerrado los ojos tras un sueño tan profundo que ni las valquirias osaban pronunciar su nombre. Dicen que soñó con un amanecer que nunca llegó. En ese sueño, los 9 mundos se disolvían como hielo en agua oscura, y del vacío emergía un silencio que ni los cuervos comprendían. Desde entonces, el viento arrastra un rumor, que el dios dormido no descansa, sino que olvida. Solo 2 criaturas recuerdan. 2 sombras con alas de obsidiana sobrevuelan los campos helados, llevando en sus plumas la memoria y el pensamiento del dios ausente. Hugin, el pensamiento, que observa y juzga. Munin, la memoria, que siente y recuerda. Cada mañana vuelan hacia los confines del mundo para recoger los ecos del tiempo. Pero esta vez su vuelo no busca noticias de los hombres, sino fragmentos de un recuerdo perdido, el que guarda el secreto del último amanecer. Y si lo que Odin olvidó no fue un sueño, sino la advertencia de su propio final, nadie recuerda cuándo comenzó el sueño. Algunos dicen que fue después del último combate contra los hijos del caos, cuando el trueno de Thor se apagó y el cielo se cubrió de un invierno que nunca terminó. Otros cuentan que el propio Odin, cansado de sostener el peso de los 9 mundos sobre su mente, decidió cerrarse los ojos para no escuchar más los gritos de los dioses moribundos. El Valhalla, antaño lleno de risas, cantos y acero, es hoy una bóveda muda. Las copas aún están sobre las mesas, llenas de vino seco convertido en polvo. Las lanzas doradas reposan clavadas en el suelo, y los escudos reflejan una luz fría que parece venir de ninguna parte. En el aire persiste un olor antiguo, mezcla de hierro y resina, como si el tiempo mismo se hubiera detenido justo antes del amanecer. En el centro del salón se alza el trono del Padre de todo. Tallado en piedra negra y oro, parece una montaña petrificada. En él reposa el cuerpo inmóvil de Odín. Su barba se ha mezclado con el hielo, su cabello se confunde con la escarcha, y su único ojo, el que entregó en el pozo de Mimir para obtener la sabiduría, está cerrado, pero vibra levemente, como si soñara con visiones que ningún mortal podría soportar. A su alrededor, el aire se curva. Cada respiración del dios dormido altera el equilibrio de los mundos. Los hilos del destino, las runas que él mismo grabó en su piel, brillan intermitentes, como si el universo entero dependiera de que ese pecho continúe moviéndose. Nadie osa acercarse. Los pocos dioses que aún existen han huido a los rincones más remotos de Yggdrasil. Las valquirias dejaron de descender hace siglos, y los héroes que alguna vez bebieron en su mesa han sido olvidados. Solo 2 presencias permanecen en la sala:
Hugin y Munin, los cuervos que alguna vez volaron cada amanecer para traerle noticias del mundo. Durante mucho tiempo simplemente esperaron. Cada día revoloteaban en círculos, posándose sobre los hombros de su amo, peinando con sus picos el cabello congelado, intentando despertar un eco, una orden, una palabra. Pero Odin no respondía. El Valhalla, que antes vibraba con el choque de espadas, se convirtió en un abismo silencioso, donde sólo se oía el roce de las plumas y el goteo del hielo derritiéndose sobre el suelo de piedra. Hasta que una noche, si es que la noche aún existía en aquel mundo sin sol, el viento cambió de dirección. De las runas grabadas en el pecho del dios emanó una luz tenue, como el resplandor de un recuerdo que intenta abrirse paso entre las sombras. Las llamas de las antorchas parpadearon, y el eco de un suspiro recorrió las columnas del salón. Munin fue el primero en alzar el vuelo. El aire helado se arremolinó bajo sus alas, y en sus plumas se encendieron destellos de memoria. Imágenes de batallas, rostros, canciones, nombres olvidados. Hugin lo siguió, con un movimiento más calculado, más frío. No hubo palabras, pero ambos comprendieron lo mismo. Odin los llamaba desde su propio sueño. El mensaje no era una orden, sino una necesidad. Algo dentro del Padre de todo se estaba desmoronando. Si la memoria y el pensamiento, las dos mitades del alma divina, no regresaban pronto, los 9 mundos caerían en el olvido, porque un Dios sin pensamiento es un cuerpo vacío, y un Dios sin memoria es un universo sin historia. Los cuervos emprendieron el vuelo más allá de los muros del Valhalla. Atravesaron las puertas cubiertas de escarcha, pasaron sobre las llanuras congeladas de Asgard, donde los cascos de los caballos divinos estaban sepultados bajo la nieve. Sobrevolaron Bifrost, el arco iris que una vez conectó los reinos, ahora roto, convertido en un puente de hielo resquebrajado. Debajo de ellos, los 9 mundos giraban en un silencio sin vida. Muspelheim, el reino del fuego, se había apagado. Jotunheim, la tierra de los gigantes, estaba cubierta por un polvo gris. En Midgard, los hombres aún respiraban, pero sus voces eran débiles. Ya no recordaban los nombres de los dioses. Rezaban a nuevos altares y encendían velas sin saber por qué. En las aldeas cubiertas de nieve, los niños contaban historias sobre un viejo de un solo ojo que caminaba entre los bosques, pero nadie creía que fuera real. Desde las alturas, Hugin observó el mundo con mirada fría. «Piensan sin recordar», dijo en voz baja. «Construyen, destruyen, pero no saben para qué». Munin respondió con un tono triste. «Y cuando la memoria muere, incluso el pensamiento se vuelve hueco». Ambos siguieron volando. Sabían que el sueño de Odin no era descanso, era una grieta. El dios había intentado ocultar algo dentro de sí, sellar un recuerdo que podría romper el tejido de los mundos.
Pero el olvido también tiene un precio. Lo que se entierra demasiado profundo acaba por devorar a quien lo esconde. Mientras avanzaban, las sombras de los reinos se reflejaban en sus alas. Cada batir del vuelo era un paso entre pasado y presente, entre la vida y el sueño. En el horizonte, el sol apenas era una línea roja detrás de las montañas heladas. Y por primera vez, Hugin y Munin comprendieron el verdadero significado de su misión. No traer noticias del mundo, sino salvar su memoria antes de que el amanecer dejara de existir. Porque si el pensamiento y la memoria no volvían a Odin, el sol mismo se apagaría. El último amanecer se acercaba, y los cuervos eran los únicos que aún podían anunciarlo. El amanecer ya no era amanecer, sino una franja gris que temblaba sobre un horizonte de hielo. El viento cortaba como vidrio, y los cielos estaban vacíos de dioses. En ese silencio helado, dos alas negras surcaron la niebla. Hugin y Munin, los mensajeros de un dios dormido. El aire era tan denso que parecía arrastrar siglos. Cada aleteo desprendía un eco, un fragmento del pasado. Los cuervos no necesitaban hablar. El pensamiento de uno resonaba en la mente del otro como un reflejo. El mundo olvida, susurró Hugin. No, contestó Munin. El mundo recuerda, pero a su manera. El recuerdo cambia con quienes lo sueñan. Sobrevolaron los restos de Asgard, donde los templos se habían hundido bajo el peso del hielo. Las lanzas de los antiguos guerreros asomaban entre las grietas, y las valquirias, convertidas en estatuas de escarcha, aún parecían mirar al cielo, esperando un llamado que no llegaría. En los corredores rotos del Valhalla, la voz de los cuervos se perdió entre los pilares cubiertos de runas. Más allá, el puente de Bifrost ya no brillaba con colores de fuego. Era un arco apagado, cubierto de grietas, suspendido sobre un vacío que parecía no tener fin. Los cuervos lo cruzaron sin miedo. Sabían que el puente ya no unía reinos. Ahora era una frontera entre lo que fue y lo que quedaba. Del otro lado estaba Midgard, el mundo de los hombres. Allí la nieve caía sobre aldeas abandonadas. Los techos de madera estaban hundidos, las hogueras apagadas. Pero entre las ruinas aún se oía algo, el murmullo del pensamiento humano, débil y disperso, como brasas en una noche sin fuego. Hugin descendió primero, posándose sobre la cruz de un templo derruido. Observó a los hombres desde arriba. Los vio caminar sin mirar al cielo, con los ojos llenos de fatiga. Ya no ofrecían sacrificios ni hablaban de los dioses. Solo hablaban de sí mismos. Piensan sin recordar, dijo Hugin con voz áspera. Munin revoloteó junto a él, sus plumas empapadas de escarcha, y sin memoria todo pensamiento se pudre, susurró. Lo que olvidan los hombres, los dioses lo sienten morir. De pronto, un sonido rompió el aire, un trueno lejano resonando bajo la tierra. No venía del cielo,
sino de las profundidades del mundo. Ambos cuervos se miraron. —¿Lo oyes? —preguntó Hugin. —Sí —dijo Munin—, es el corazón de un dios que aún sueña con pelear. Volaron hacia el sonido, cruzando montañas cubiertas de hielo y mares inmóviles. En cada sombra, en cada grieta, encontraban fragmentos de memoria. El brillo de un martillo, una risa convertida en eco, un nombre que aún resistía al tiempo. Thor, dijo Munin. El trueno volvió a rugir, más fuerte, vibrando en el aire. No era un llamado, sino un recuerdo. El dios del trueno seguía vivo, pero atrapado en un ciclo sin fin, golpeando el cielo dentro de su propio sueño, manteniendo al mundo entero suspendido entre la vida y el final. En los valles congelados, los cuervos encontraron huellas antiguas, un trono roto cubierto de musgo, una espada clavada en piedra, el cráneo de un gigante que aún respiraba lentamente. Todo hablaba de un tiempo donde los dioses caminaban entre hombres y los hombres aún creían. Pero ahora la fe estaba muerta y el silencio se había convertido en su heredero. Munin, el de la memoria, miró hacia el norte. Si seguimos volando, dijo, llegaremos al fin del mundo. Allí está lo que Odin quiso olvidar. ¿Y si lo recordamos? Respondió Hugin. Quizá el amanecer nunca regrese. El viento soplaba cada vez más fuerte, cargado de partículas de hielo que brillaban como cristales. Entre ellas los cuervos comenzaron a ver imágenes, destellos de la creación, la primera chispa que encendió los mundos, la sombra de Yggdrasil cuando aún era joven. Pero junto a esas visiones también surgían otras: fuego, destrucción, la caída de los dioses y un sol que se apagaba como una vela. El aire se volvió más denso y las nubes se abrieron un instante. En la distancia vieron un resplandor rojo, como si el cielo estuviera sangrando. «Es el límite», dijo Hugin. «No», corrigió Munin. «Es el recuerdo». Descendieron entre ventiscas hasta una llanura donde la nieve era tan blanca que cegaba. En el centro, un árbol gigantesco emergía del hielo. Yggdrasil, el eje de los mundos. Pero sus ramas estaban vacías y su tronco agrietado. La savia que una vez fue dorada, ahora fluía oscura, espesa como tinta. Los cuervos se posaron sobre una raíz fracturada. En el interior del árbol se oía un murmullo. Miles de voces repitiendo el mismo nombre, una y otra vez. Odin, Odin. Era la memoria del universo, latiendo como un corazón enfermo. Munin bajó la cabeza. «Aquí empieza todo», susurró. «Y aquí termina», respondió Hugin. El viento los envolvió. Y en ese instante comprendieron que su vuelo no era solo una búsqueda, era una advertencia. El mundo estaba a punto de olvidar al Dios que lo había creado, y con él todo lo que alguna vez tuvo sentido. Pero todavía quedaba una última esperanza.
recuperar lo que Odín escondió en el fondo de su sueño, el secreto que ni siquiera él quiso recordar. Así, batieron las alas una vez más y se adentraron en la grieta del árbol del mundo, donde la memoria y el pensamiento se mezclan con la sombra, porque incluso en el silencio de los dioses aún había algo que se negaba a morir. Los cuervos sobrevolaron las tierras bajas de Midgard, cuando el día y la noche ya no se distinguían. El sol apenas era una sombra fría tras el horizonte, y los hombres caminaban bajo una luz gris, sin memoria del fuego divino que alguna vez los había guiado. En tiempos antiguos, el aire de Midgard estaba lleno de plegarias. Los nombres de los dioses se pronunciaban con respeto, y cada tormenta, cada cosecha, cada nacimiento llevaba el eco de un mito. Ahora las voces se habían vuelto planas. Los hombres hablaban solo de hierro, de guerra y de hambre. Construían templos sin altar, ciudades sin alma, y alzaban sus ojos hacia el cielo, no para pedir, sino para medir. Hugin observó desde lo alto del campanario de una aldea silenciosa. Los muros estaban cubiertos de símbolos nuevos. Cruces, lunas, signos que habían reemplazado a las runas antiguas. Los hombres ya no recuerdan a los nuestros, dijo con voz áspera. Han cambiado el fuego por palabras vacías. Munin se posó junto a él. Su mirada era más triste que airada. No los culpes, susurró. Cuando los dioses callan demasiado, los hombres inventan otros nombres para el silencio. En las calles, los niños jugaban sin saber que bajo sus pies reposaban los restos de antiguos santuarios. Las piedras con grabados rúnicos servían ahora como cimientos de casas. Las viejas sagas se contaban como cuentos de invierno, y los que aún hablaban de Asgard eran llamados locos. Pero entre las ruinas de un templo derruido, los cuervos oyeron un sonido distinto, el llanto de una niña. Se acercaron sin ser vistos. La pequeña sostenía un trozo de madera tallada en forma de martillo, un vestigio del Mjolnir de Thor. Lo apretaba entre sus manos mientras rezaba en voz baja. Padre del cielo, si aún existes, haz que vuelva la luz. Munin inclinó la cabeza. ¿Ves?, murmuró. Todavía hay quien recuerda. No basta uno solo, respondió Hugin. El olvido se propaga más rápido que la fe. Sobre ellos, el viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando un eco profundo, como un trueno distante. Los hombres se taparon los oídos. Creyeron que era una tormenta, pero los cuervos sabían que era otra cosa. Era Thor, golpeando su martillo dentro del sueño de Odín, manteniendo vivo el ritmo del mundo. Las nubes se abrieron un instante y un rayo cayó sobre una colina cercana. En ese destello, los cuervos vieron una visión. El pasado de los hombres, cuando aún ofrecían sacrificios en los bosques, cuando los dioses caminaban entre ellos y el aire vibraba con poder. Pero el rayo se extinguió y la visión se disipó como humo. La memoria se rompe, dijo Munin. El pensamiento también, contestó Hugin. Los hombres no nos temen ni nos veneran, solo nos ignoran.
Volaron más al sur, cruzando mares oscuros donde flotaban los restos de barcos hundidos. Las velas rotas llevaban símbolos extraños, desconocidos incluso para ellos. Los cuervos comprendieron entonces que el olvido no era simple ausencia, sino una enfermedad que se extendía desde el corazón de los hombres hasta los propios cimientos del cosmos. En un puerto abandonado, un anciano miraba el mar. Hablaba solo, pero sus palabras eran antiguas. Invocaciones en un idioma que ya nadie recordaba. Cuando los cuervos se posaron sobre un poste cercano, el hombre los miró y sonrió. «Así que aún vuelan», dijo. «Pensé que los dioses también se habían congelado». Munin lo observó con ternura. «Quizá él sea el último testigo», susurró. El hombre levantó la mano, como si quisiera tocar el aire. «Díganle a Odín», murmuró, «que los hombres no lo odiaron, solo lo olvidaron, porque el mundo se volvió demasiado ruidoso para escucharlo. El viento se llevó sus palabras y los cuervos continuaron el vuelo». Hugin permaneció en silencio un largo rato. Finalmente dijo: «El olvido no es muerte, es peor, es la vida sin memoria». Munin respondió: «Entonces debemos encontrar aquello que Odin enterró. Solo el recuerdo perdido puede restaurar el vínculo». El cielo empezó a oscurecerse. La tierra temblaba bajo ellos. En la distancia se oía el rugido de un océano que se abría paso entre los continentes. Era el presagio del Fimbulvetr, el invierno eterno que precede al fin. Los hombres, abajo, seguían con sus vidas. No veían el cielo que se agrietaba ni el fuego que dormía bajo el hielo. Pero los cuervos sabían la verdad. El olvido de los hombres estaba despertando lo que Odín había intentado sellar. El pensamiento y la memoria aceleraron el vuelo, siguiendo el sonido del trueno que nacía en el viento. Porque si los hombres habían olvidado a los dioses no podían permitirse olvidar a los hombres. Y mientras el horizonte se teñía de rojo, Hugin y Munin comprendieron que el último amanecer ya había comenzado. El viento cambió de voz. Hasta entonces había sido un susurro blanco, un arrastre de nieve sobre roca, el crujido del hielo que se parte lentamente. Pero ahora, en el borde del mundo, se escuchó un bramido profundo, una vibración que no venía del cielo sino de la tierra misma. Hugin inclinó las alas. Munin se irguió en el aire inmóvil. Entre ambos, el sonido formó una palabra sin idioma: trueno. Descendieron. El horizonte se curvaba como una lámina de hierro frío, y en su centro, una llanura de cristal abría venas oscuras. Del interior de esas grietas ascendía un vapor que olía a sal antigua y metal. El trueno golpeó otra vez, pero no estalló en relámpago. Rodó como un tambor enterrado. «No mira hacia arriba», dijo Hugin. «Golpea desde abajo». «El trueno está encerrado», respondió Munin, «como el dios que lo sostiene». Se posaron al borde de una fisura. Desde allí se veía un corredor helado, con paredes que respiraban.
Cada exhalación empañaba el aire, cada inhalación lo volvía transparente. Hugin entró primero, con el cuidado del pensamiento que no quiere traicionarse. Munin lo siguió, guiado por ese instinto de quien busca en lo hondo lo que una vez fue suyo. Dentro, el mundo tenía otra gravedad. La escarcha no estaba pegada a las paredes. Flotaba como polvo de vidrio suspendido en un agua silenciosa. Cada paso de ala movía constelaciones diminutas, y a cada batir el trueno respondía, más cercano, más definido, como si hubiera oído su nombre. Al final del corredor, el hielo se abría en una nave enorme, un vientre polar donde el tiempo se plegaba sobre sí mismo. En el centro, clavado como una estalactita invertida, latía un pilar de relámpago petrificado. No era luz, era memoria de luz. Un rayo detenido en el instante de caer, extendido hacia arriba y hacia abajo, atravesando capas de mundo que los ojos no podían contar. En torno a él, el hielo estaba quemado. Adoptaba formas de runa, como si el fuego hubiera escrito algo que el frío se empeñaba en tapar. Munin rozó con el pico una de esas marcas. Vio, no con los ojos sino con la memoria, el perfil de Thor avanzando a través de una tormenta que no tenía cielo, cargando un martillo que pesaba tanto como el deber. Cada golpe que Thor lanzaba no caía sobre enemigo alguno, caía contra el silencio. Y de ese golpe nacía el pulso que ahora oían. «Golpea para que el mundo no se detenga», susurró Munin. «Golpea porque está solo», añadió Hugin. «Y un dios solo se vuelve eco». El pilar de relámpago latió 3 veces, como un corazón muy viejo. Cada latido hizo vibrar las plumas de los cuervos, y con la vibración acudieron imágenes. Hugin sintió un mapa, sendas invisibles que unían raíces y montañas, mares detrás de mares, hilos tensados del Yggdrasil interior. Munin, en cambio, sintió nombres, aldeas donde el martillo aún se tallaba en madera, niños que soñaban con un carro arrastrado por chispas, mujeres que escondían amuletos bajo la ropa para que no se rieran de ellas. La gente recuerda al trueno cuando quiere lluvia, dijo Munin. Y lo olvida cuando construye techos, contestó Hugin. Se acercaron más. Bajo el pilar, el hielo se derretía en círculos concéntricos, cada uno con inscripciones que parecían espiral y río a la vez. No eran runas de batalla, eran runas de ritmo. Medían el compás con que el martillo había estado golpeando desde el principio del tiempo. «Escucha», dijo Munin. «No marca guerra, marca latido». Hugin inclinó la cabeza y, por un instante, dejó de pensar para oír. El trueno no golpeaba al azar. Era un metrónomo, una insistencia, un todavía pronunciado contra la pared del fin. Thor no estaba luchando para vencer, sino para demorar. «Demora el último amanecer», dijo Hugin, con una claridad que dolió. «Cada golpe compra un poco de luz, y cada golpe lo consume», replicó Munin. «Porque alimentar el amanecer con fuerza es gastar lo último que queda». El pilar, como si entendiera, se estremeció. Un filamento de luz se desprendió,
avanzó por el aire con la calma de una serpiente cansada y tocó a los cuervos. No quemó, recordó. Vieron a Thor en una planicie de nubes, rodeado por sombras sin rostro. No peleaba contra figuras, sino contra vacíos. Levantaba el martillo y lo dejaba caer sobre agujeros que crecían como bocas. Cada impacto cerraba 1, 2, 10. Cada cierre abría otras. Thor sudaba relámpagos, y su risa, esa risa que encendía banquetes, era ya apenas un hilo, como una cuerda gastada que suena por costumbre. «Si se detiene», dijo Munin, «el mundo entra. Si sigue», dijo Hugin, «el dios se apaga». Se miraron. Pensamiento y memoria, tensados como cuerda de arco. ¿Qué se pide a un dios cuando sostener el mundo es lo mismo que perderlo? ¿Qué se devuelve a un padre dormido cuando el hijo ya no puede cargar con el ruido? El trueno, quizás harto de preguntas, dejó caer un sonido diferente, bajo, nuevo, con bordes. Una palabra. No la oyeron con oídos, pero se les grabó en los huesos. «Regresad». «Nos llama», dijo Hugin. «O nos concede su pulso», dijo Munin. «Quiere que lo llevemos donde el sueño lo oye». Ambos abrieron las alas. El pilar se contrajo, como si respirara, y de su cima surgió un hilo de luz tan fino que parecía un cabello. Les rozó las plumas y se quedó allí, vibrando. No pesaba, pesaba todo. Salieron de la cavidad y el viento volvió a ser viento. Pero ya no era vidrio, era piel. Fuera, el cielo había cambiado de color. No era el azul de un día claro ni el negro de una noche completa. Era un gris que sabía a despedida. Si el pulso de Thor se apaga, el amanecer no sabrá por dónde, dijo Hugin. Y si se mantiene, repuso Munin, acabará consumiendo lo que salva. Volaron sobre una costa donde los acantilados tenían la forma de cabezas gigantes dormidas. El mar, que solía rugir, se mecían sin espuma. En la playa un niño se tapaba los oídos sin motivo. Los cuervos lo observaron un segundo y comprendieron. Oía el pulso. Los niños oyen lo que el mundo grande llama superstición. Si escuchan los pequeños puede que la memoria no esté perdida, dijo Munin, con una alegría que le duró un latido. Hugin calló. En las alturas vio algo que Munin tardó en advertir. Grietas en la luz, fisuras tan finas que sólo el pensamiento las distingue, como hilos tensos que comienzan a soltarse. No estaban en el cielo, estaban en el día. El día se agrieta, dijo. Entonces no queda mucho, respondió Munin. Debemos bajar más. Debemos encontrar donde el trueno nació antes de convertirse en arma. Volvieron al norte. Allí la nieve no caía. Subía. Los copos se elevaban en remolinos al revés, como si el mundo respirara por la boca. En el centro de esa extrañeza, un pozo de piedra tallada se hundía en el hielo. Sobre su brocal, un símbolo que los dos conocían mejor que su propio vuelo. El ojo. «Mimir», dijeron a la vez. Bajaron. Dentro no había agua, sino luz vieja. Una claridad espesa,
con olor a madera húmeda y sangre. En el fondo, una vasija de hierro guardaba el brillo de 1000 amaneceres. A su lado, un hueco, el lugar donde alguna vez un ojo de Dios había reposado. Hugin sintió el filo del pensamiento como cuchillo nuevo. Aquí cambió el trueno, dijo. Cuando Odin pagó por saber, el mundo aprendió a contar. Y cuando el mundo aprendió a contar, dejó de escuchar. Por eso el martillo late, murmuró Munin, para recordar el ritmo que la cuenta olvida. Del pozo subió un vapor tibio. En él vieron fragmentos. Una mujer hecha de niebla que peinaba caballos. Un lobo que bostezaba sobre un sol pequeño. Un niño que soplaba un barco de cáscara en un charco y lo llamaba mar. Eran primeras veces. Munin quiso atraparlas con el pico. Se deshicieron en su lengua como nieve. No podemos llevarlo todo, dijo, pero sí el compás. Del fondo, como si lo hubieran invocado, ascendió un latido nuevo, más antiguo que el martillo. No era golpe, era paso. El paso de alguien que camina alrededor de un árbol que sostiene el mundo. El paso de un padre que vigila sin dormir. El paso de Odín antes de olvidar. El latido se unió al hilo de luz que venía de Thor. No pelearon, se sumaron. El pulso se volvió doble, como dos manos marcando el tiempo en una mesa ancha. Los cuervos temblaron, pensamiento y memoria, por fin en el mismo ritmo. Ahora, dijo Hugin, llevémoslo con él. Pero hay algo antes, replicó Munin, y miró hacia un túnel lateral que no habían visto. Un olor a corteza quemada, a semilla quebrada, a nombre oculto. El secreto. El trueno en el viento se volvió brisa, una calma peligrosa. Los cuervos se miraron. Sabían que regresar con el pulso al pecho del dios podría comprar días al mundo. Pero también sabían que lo que Odin enterró en el lugar del que manaba ese olor, esa mezcla de vida y ceniza, era la razón de su sueño. Si lo tocaban, el amanecer podría ser el último. Si no lo tocaban, quizá no habría amanecer. Hugin plegó las alas. Munin respiró hondo. Y juntos, con el doble latido vibrando en sus plumas, se internaron por el túnel, donde la piedra parecía madera y la madera palabra. Allí donde el viento ya no traía trueno, sino silencio con forma, porque para despertar a un dios, a veces no basta el ruido. Hace falta recordar lo que lo hizo dormir. El túnel respiraba. No como la boca de una cueva, no como el fuelle de una bestia, sino como madera viva. Un aliento vegetal, antiguo, que olía a corteza quemada y a lluvia que nunca tocó el suelo. La piedra se volvía veta y la veta escritura. Hugin y Munin avanzaron con el doble pulso vibrando en sus plumas. El compás del martillo de Thor y el paso primigenio de Odin alrededor del árbol del mundo. Ritmo y latido, pasado y fuerza, pensamiento y memoria. A medida que descendían, el túnel cambiaba de color. Del blanco de la escarcha al ámbar del tiempo coagulado. En las paredes, anillos como los de un tronco marcaban edades que no eran años, sino veranos que no ocurrieron
y inviernos aplazados. En uno de esos anillos vieron una grieta en forma de runa. No era una runa de guerra ni de fortuna. Era una runa sin nombre, un hueco dejado a propósito. Munin rozó con el pico su borde. «Aquí se arrancó una palabra», dijo. «Y si arrancas la palabra», contestó Hugin, «arrancas el hecho». Siguieron. El pasillo desembocó en una clara imposible dentro del árbol. Un claro sin cielo, un círculo de luz que no se originaba en ninguna parte. En el centro descansaba algo pequeño, contra toda expectativa, una semilla. No era de oro ni de piedra. Era opaca, gris, con la superficie marcada por nervaduras diminutas que, vistas de cerca, eran sílabas. Cada sílaba temblaba al ritmo del doble pulso que los cuervos traían. Munin se acercó primero. Lo suyo era la caricia de lo recordado. «Huele a amanecer», susurró, «a pan recién horneado, a niños que corren con los pies descalzos, a luz entrando por una rendija». Hugin ladeó la cabeza calculando, hilando. «Y también huele a fin». Alrededor de la semilla, el suelo estaba cubierto de astillas de runa, como escama de pez. No eran escombros, eran palabras partidas. Los cuervos reconocieron fragmentos: Fimbulvetr, Ragnarök, Baldr, Sol, trozos de cuento, migas del mito que alguien había triturado con intención. «¿Quién partiría palabras?», preguntó Munin. «Alguien que necesitaba un hueco», dijo Hugin, «un lugar sin destino». El aire cambió. Una voz se insinuó en el claro, una voz sin garganta ni boca, una voz que resonó en los huesos de los pájaros, como lo hace el recuerdo de una canción que no se quiere cantar. No era el trueno, no era el paso, era renuncia. «Yo lo quité», dijo la voz, «yo lo escondí, de mí, de todos». Hugin miró hacia el borde de la luz. La sombra de un hombre de un solo ojo se dibujó sobre la madera. No estaba allí, pero su decisión sí. «Odin», dijo sin ceremonia. La voz siguió, aunque quizá era Munin quien traducía desde el hondo de su vientre. «El amanecer tiene una cuenta. Para que nazca un día, algo debe morir. Para que regrese el sol, alguien debe caminar en la noche con los ojos abiertos. Yo conté demasiado. Aprendí el precio en el pozo de Mimir. El mundo se sostiene sobre una palabra total. Si esa palabra se pronuncia entera, el sol brilla sin sombra, pero al pronunciarse entera, se termina». Hugin sintió el filo del pensamiento como una cuchilla nueva. «La palabra total», murmuró, «la suma del nombre del mundo». Munin bajó la cabeza ante la semilla. En la piel gris vio, ahora con claridad, runas diminutas que, unidas, formarían una sola traza. No pudo leerla. La vista se le llenó de agua. «Es la palabra que hace amanecer», dijo. «Y tú la partiste, padre». La voz dolió como un invierno que llega fuera de estación. «No la partí por maldad, sino por amor. Si el mundo oye su nombre entero, habrá una aurora tan perfecta
que ninguna otra será posible. El día completo, el último amanecer. Los cuervos callaron. El doble pulso vibró a un mismo tiempo, como respuesta y como protesta. Thor, en su batalla contra los huecos, había ganado amaneceres a base de golpes. Odin, con su renuncia, había ganado tiempo a base de silencio. Tiempo prestado, tiempo ajeno. «Dormiste para no recordar dónde guardaste la semilla», dijo Hugin. Y no fue acusación, pero lo parecía. «Dormí para no tentarme», dijo la voz, «porque el mundo me pedía paz, y al decirla toda, lo habría detenido. Como un poema al que no conviene añadir el último verso. Así dejé incompleta la palabra, y el amanecer siguió viniendo en trozos, nunca entero, siempre con arista. Vivimos con mañanas defectuosas, pero vivas». «¿Y por qué nos llamas ahora?», preguntó Munin, con miedo de saber. «Porque el hilo del trueno se agota. Lo trajisteis en vuestras plumas, lo sentí. El golpe de mi jojo compra luz a costa de sí mismo. Su risa ya no es risa, es cuerda. Y cuando caiga el martillo por última vez, la semilla deberá decidir por nosotros». Hugin y Munin se miraron. Pensamiento y memoria, cada uno con su carga. En la piel de la semilla, las sílabas palpitaban como peces atrapados en un cubo. Si las unían, si pronunciaban la palabra, el sol se elevaría completo. Una perfección que iluminaría hasta las sombras más hondas. Y, al consumir el misterio, dejaría de necesitar mañana. «El mundo merece un día entero», dijo Munin, temblando. «El mundo merece muchos», replicó Hugin, y su voz sonó más dura de lo que quería. La voz de renuncia volvió a abrirse paso, más baja, más honda. «No hay elección sin pérdida. Si despertáis con la palabra en el pico, me alzaré, y el sol será una moneda sin reverso. La alegría llenará todas las grietas, y después, nada más. Si dejáis la semilla donde está, habrá alba incompletas, niños que lloran y ríen, mares que se retiran a medias, inviernos que se confunden con veranos. Y el martillo seguirá golpeando hasta gastarse, pero habrá mañana». Munin apoyó la frente negra contra la semilla. Los olores volvieron. Pan, sudor limpio, pelo de caballo, humo de madera mojada. También volvió la pena. Tumbas abiertas, manos vacías, noches demasiado largas. «Recordar es querer perfección», dijo en un hilo. «Pensar es desconfiar de ella». «Yo propongo un tercero», dijo Hugin, y sus ojos brillaron con un plan que le dolía. «No nosotros. Que decidan los hombres. Ellos son el día que tratamos de salvar». El claro tembló. De las paredes comenzaron a desprenderse astillas que no eran madera ni piedra, sino vidas, escenas pequeñas, tenues. Un pescador que canta a la madrugada, una madre que sopla el té para no quemar la boca de su hijo, un anciano que sin saber por qué mira el cielo antes de morir. Cada astilla caía como copo,
y al tocar el suelo se volvía letra, y las letras juntas eran rumor. Ellos ya deciden, dijo Munin comprendiendo. Deciden cada día cuando se levantan, cuando aman, cuando perdonan, cuando olvidan y vuelven a recordar. El doble pulso se aceleró. El hilo de Thor vibró como cuerda tensa. El paso de Odin rodeó el claro como un guardián antiguo. La semilla respondió. Una sílaba se desprendió. Otra se pegó. Una tercera se escondió debajo de la piel. No quería ser leída entera. Entonces, dijo Hugin, y no terminó. Entonces llevémosle esto, cerró Munin, no la palabra completa, sino su ritmo, que el Padre se despierte, no con el poder de terminarlo todo, sino con la humildad de empezar de nuevo. La voz del renunciante. ¿Odin? ¿La madera? ¿El mundo? Respiró de alivio. Si volvéis con el ritmo y no con la palabra, yo recordaré lo justo. Me alzaré sin pronunciar el último verso, y el sol subirá, con herida, pero subirá. Hugin tomó la semilla con cuidado. No la alzó, bastó rozarla con la punta del pico para que el compás se pegara a su lengua como miel. Munin cerró los ojos y dejó que las astillas de vida entraran en su pecho. Pesaban poco, pesaban todo. Antes de irse, miraron el anillo con la runa arrancada. Munin, lento, depositó allí una de las astillas, la de un niño que mira el amanecer sin saber su nombre. La astilla encajó. La runa dejó de ser hueco. Ahora era futuro. Que no quede perfecto, dijo. Que quede posible. Alzaron el vuelo. El túnel pareció expandirse para dejarlos pasar. Las vetas se convirtieron en caminos y el ámbar en aire. El doble pulso, sincronizado, los empujó hacia arriba como si el árbol mismo exhalara. Al salir, la luz del mundo no era más clara, pero sabía a promesa. En lo alto, las grietas del día seguían allí, finísimas, tercas, pero entre ellas se abría un hilo nuevo, casi imperceptible. No luz plena, no sombra pura. Espacio. Volvamos, dijo Hugin. Y despiértalo, dijo Munin, sin palabra total, con ritmo. Volaron hacia Asgard, y el viento trajo por primera vez en siglos silencio que no asusta. El tipo de silencio que precede al primer golpe del tambor en una sala llena de gente expectante. Porque el secreto no era un arma, ni una puerta, ni un conjuro prohibido. Era la medida. Y con medida, incluso un dios puede abrir los ojos sin acabar el mundo. Regresaron con el ritmo en el pico. No traían una palabra que cerrara los días, sino un compás tibio, adherido a la lengua como miel antigua. En las plumas vibraba todavía el doble pulso, el golpe cansado del martillo de Thor y el paso primero de Odín alrededor del árbol. Juntos sonaban como dos latidos que por fin aprendían a escucharse. El cielo, mientras tanto, no estaba oscuro ni claro. Era un gris con costuras, un tejido donde la luz
mostraba sus hilos. Volaron sobre el mar inmóvil, donde las olas parecían recordar cómo moverse. Volaron sobre aldeas que bostezaban sin amanecer y sobre montañas que no proyectaban sombra. A cada aleteo, el ritmo se escapaba un poco de sus cuerpos, como si buscara el aire para hacerse mundo. Al cruzar el arco muerto de Bifrost, notaron que el color no volvía, pero recordaba. Un reflejo débil, rosa, ámbar, se insinuó bajo el hielo, como un pez pálido. En Asgard el viento ya no cortaba, medía. El Valhalla emergió de la escarcha con su silencio intacto, pero aquel silencio había ganado peso, una densidad parecida a la respiración. Ocuparon su lugar de siempre, uno en el hombro derecho, otro en el izquierdo. El pecho de Odín subía y bajaba apenas. Las runas sobre su piel titilaron, indecisas, como luciérnagas que no saben si la noche ha terminado. Hugin inclinó la cabeza hacia el oído del dios y dejó caer el primer golpe. No fue sonido, fue paso. Munin lo siguió, y entonces el ritmo se ordenó, cojo y bello, como el compás de alguien que vuelve a andar después de una larga fiebre. Las runas respondieron. El brillo no estalló, se repartió. Una a una, las letras se encendieron a distancia de mano, sin tocarse, respetándose. El aire cambió de curvatura. Odín respiró hondo por primera vez en siglos. No abrió los ojos todavía. Antes se incorporó el recuerdo, el olor del pino mojado, el cuero de la correa del parche, el peso del invierno sobre la espalda, la risa de un niño humano viendo nevar por primera vez, el sabor a hierro de una batalla antigua que no quiere volver. Cuando por fin su párpado tembló, el Valhalla entera exhaló con él. «Padre», dijo Munin sin voz, con pluma. «No digas la palabra», añadió Hugin. «Solo oye». El dios obedeció. El compás entró por el oído y bajó por la garganta, cruzó el pecho, tocó las manos, se enredó en las piernas, subió a la cabeza y allí no cerró. Se quedó girando. El ritmo no venía a terminar nada, venía a poner en marcha, como si la eternidad fuera una rueda que había estado clavada por orgullo, y ahora el orgullo aprendiese a ser bisagra. Odín abrió el ojo. No ardió el salón. No cayeron truenos. Nada grandioso. Solo una certeza. Estaba despierto y no sabía el verso final. Sintió el filo de la tentación, la perfección de una aurora entera, vibrar al borde de la lengua, como una palabra a punto de escaparse. La contuvo. Donde debía ir la sílaba que termina el mundo, el ritmo plantó un silencio exacto. «Gracias», dijo sin voz. Era la voz de la madera que ha sido mesa muchos años. Más allá del salón, en la llanura de hielo, algo escuchó. Thor dejó caer el martillo una vez más, pero el golpe ya no fue contra un vacío sin fondo. Fue contra un borde. El eco volvió con forma, como si el mundo le hubiera construido pared para que no se desperdigara. El dios del trueno
Rió sin fuerza, pero rió. No era cuerda agotada, era cuerda afinada. «Aguantaré otro rato», dijo al aire, y el aire le creyó. Yggdrasil también oyó. En lo profundo, donde los anillos guardan los veranos que no fueron, un anillo nuevo apareció, muy fino, casi un suspiro de madera. No anunciaba destino, anunciaba posibilidad. Donde antes había un hueco arrancado, una astilla, la que Munin dejó, encajó, y al encajar no colmó. Dejó sitio para que otras manos, otras historias, pudieran apoyarse. El Valhalla vibró como una casa vieja con gente dentro. No volvieron las valquirias en desfile, ni los héroes se pusieron a cantar. Pero en las paredes las sombras cambiaron de sitio. Había lugar para más sombras. Hugin miró a Munin. Munin miró a Hugin. La misión no había sido traer un arma ni un hechizo, sino un margen. «Padre», dijo Hugin. «Los hombres». «Lo sé», respondió Odin, y sus labios se movieron apenas. «Ellos decidirán, cada mañana, sin palabra total, sin último amanecer». Apoyó la palma en el trono. No se levantó del todo. Giró, tan solo, un poco. A ese gesto mínimo, los pilares del salón contestaron con crujidos dulces, como árboles calentándose al sol. Desde algún lugar llegaba el rumor del mar. El dios no ordenó, no declaró, no dictó, escuchó. Y el cielo, al oír que un dios escucha, calló. Pero no fue el silencio de los cementerios, ni el de las cosas olvidadas. Fue silencio de comienzo, el hueco que dejan los músicos entre el primer golpe del tambor y la entrada de la voz. Un silencio que no asusta, porque trae sitio para que pase algo. Bajo ese silencio, Midgard empezó a moverse de modos casi invisibles. El niño de la playa, el que había tapado sus oídos sin motivo, los destapó y rió. En su pecho el pulso sonaba como cuando corres sin cansarte. La niña que apretaba el Mjolnir de madera dejó de llorar. Sintió que alguien, en alguna parte, le devolvía el peso de sus manos. El anciano del muelle cerró los ojos mirando el horizonte. No vio dioses, pero recordó cantar. Una línea de luz muy delgada, no recta, cosida, se extendió por el borde del mar. No era aurora perfecta, tenía cicatriz. La luz vuelve con herida, dijo Munin, y su nostalgia ya no dolía. Sabía a pan. Mejor, respondió Hugin. Las heridas enseñan al día a no creer que se basta. En la grieta, donde una vez latió el pilar de relámpago, el rayo petrificado aflojaba. El compás que habían traído no expulsaba al trueno, lo acompañaba. Entre golpe y golpe se abrían pequeñas pausas. En esas pausas los insectos se atrevían a volar. El hielo aprendía a gotear sin romperse. El mundo a respirar. Odin miró a sus cuervos. «No me digáis dónde está la semilla», pidió. «Si sé el sitio, la tentación será una puerta en mi mano».
Mejor dadme su latido cuando la lengua me pese. Hugin inclinó la cabeza. Munin la posó sobre el dorso de la mano del dios, como si fuera un trozo de noche descansando. El padre cerró el ojo un instante y, al abrirlo, tenía dentro una decisión humilde. Ser guardián del ritmo, no pronunciante del final. El Valhalla no celebró. Nadie lo pidió. Nadie lo echó de menos. Afuera, el día se agrietaba menos. Donde antes había fisuras finísimas que el pensamiento descubría con pena, se veían ahora costuras donde la memoria había cosido sin orgullo. No era una tela nueva, era una tela reparada, y su belleza estaba en la reparación. ¿Y si alguien pronuncia la palabra total?, preguntó Hugin, siempre desconfiado del futuro que brilla demasiado. Entonces, dijo Odín, será porque el mundo la pidió sabiendo. Y si la pide sabiendo, quizá ya no sea final, sino forma nueva. Hasta entonces, ritmo, el martillo golpeó lejos, una sola vez, redonda. Las montañas devolvieron un eco que no quiso ser montaña, quiso ser paso. En el puerto el viejo afinó la voz. En la aldea la niña colgó el martillo de madera junto a la puerta, como quien guarda pan para mañana. En una casa sin nombre, una madre abrió la ventana para que entrara el frío bueno. Y el sol, no entero, no indemne, se asomó por un borde del mundo con una luz que reconocía lo roto. El último amanecer, murmuró Munin, como quien prueba una frase con respeto. Hugin negó con suavidad. No el último, dijo, el primero de los que faltaban. El cielo guardó el silencio justo para que la frase pudiera quedarse sin temblar. Luego, muy despacio, dejó que los sonidos del mundo volvieran a ocupar su lugar. El agua con su letra, la nieve con su paso, el hierro con su paciencia. Los cuervos cerraron un instante los ojos, no para dormir, sino para oír mejor. Y con las plumas todavía tibias del compás, volaron una vez más, no hacia los confines, sino sobre las cosas pequeñas, una puerta que se abre, una sopa que humea, un niño que aprende a decir mañana, sin saber que está defendiendo el sol. En el trono, Odín respiró. No perfecto. Presente. El amanecer no fue pleno, fue posible. Y esa posibilidad, repetida a ritmo, bastó para que el cielo callara sin miedo. Dicen que, desde aquel día, el sol ya no nace igual. A veces se asoma tarde, con los bordes cansados. Otras aparece de golpe, como si hubiera recordado de pronto que el mundo lo espera. Los sabios lo llaman azar, los poetas lo llaman ritmo. Pero en las noches más quietas, cuando el viento roza los techos y el hielo respira bajo la tierra, algunos juran escuchar dos alas batiendo despacio sobre el norte. Son Hugin y Munin, eternos viajeros del pensamiento y la memoria. No traen profecías ni advertencias, solo un compás leve que sostiene el pulso de lo que vive. Allí donde vuelan, las cosas pequeñas vuelven a tener sentido. Una vela que no se apaga, un árbol que florece fuera de estación, un niño
que sonríe sin motivo. Cada aleteo recuerda al cielo que la perfección no es la meta, sino el instante que se repite imperfecto hasta volverse humano. En el Valhalla, Odín permanece despierto. No ha pronunciado la palabra total. Guarda el ritmo entre los dedos, lo acaricia como quien toca un tambor lejano, sabiendo que cada golpe, aunque débil, mantiene el amanecer en marcha. A su alrededor, las runas arden con calma, no anuncian guerra ni gloria, solo el regreso constante de la luz con herida. Y así, entre silencio y trueno, entre pensamiento y memoria, el mundo sigue respirando. Cada amanecer, cada caída del sol, es un nuevo intento del universo por contarse sin terminarse. Quizá eso sea la eternidad. Un Dios que aprendió a escuchar, dos cuervos que aún vuelan sobre la nieve, y una luz que se abre paso, imperfecta, obstinada, recordándonos que mientras haya ritmo, nunca será el último amanecer.